En una fiesta, mi esposa dijo que preferiría besar a un desconocido antes que a mí. Todos se rieron, pero yo no era el tonto que ellos pensaban. Cuando finalmente hablé, las risas se apagaron en segundos. Lo que vino después no fue ira ni lágrimas. Fue algo mucho más devastador. Así es como contraataca un hombre tranquilo. Mi nombre es Nathaniel Berkshire, aunque la mayoría de la gente me llama Nate. Tengo 52 años y he pasado las últimas 3 décadas dirigiendo una empresa regional de distribución de alimentos con mi hijo, Noah. Suministramos a restaurantes, hoteles y empresas de catering en 4 estados. Es un trabajo honesto, con ingresos estables, y nos proporcionó una vida cómoda. O eso creía yo. La noche en que todo cambió fue el 14 de septiembre, en la fiesta anual en el jardín de Ken y Cheryl Hansen. Llevaban años organizando estos eventos. Siempre a principios de otoño, cuando el clima en Georgia era perfecto, lo suficientemente cálido para tomar cócteles en el patio, pero lo suficientemente fresco como para que las mujeres pudieran lucir sus costosas bufandas. A mi esposa, Amanda, le encantaban estas fiestas. Le encantaban los chismes, el vino, la oportunidad de presumir de cualquier conjunto nuevo que se hubiera comprado esa semana. A mí no me gustaban especialmente, pero iba. Es lo que haces después de 27 años de matrimonio. Te presentas, sonríes, tienes conversaciones triviales sobre los tipos de interés y el fútbol universitario, y te vas a casa. Sencillo. Excepto que esta vez, tenía un plan. Durante los últimos 4 meses, había estado documentando la aventura de Amanda. No sospechando, no adivinando, documentando. Tenía fechas, horas, recibos de hotel, mensajes de texto que ella creía haber borrado y mensajes de voz que había dejado en un teléfono desechable que descubrí escondido en su bolsa del gimnasio. El nombre del hombre era Kenneth Hansen, Ken para los amigos. Y sí, es el mismo Ken en cuyo jardín estábamos esa noche, bebiendo su costoso bourbon y comiendo los pasteles de cangrejo caseros de su esposa. Había pasado semanas debatiendo cómo manejarlo. Un divorcio silencioso, una confrontación en casa. Pero algo dentro de mí quería que la verdad saliera a la luz de la misma manera que la mentira había vivido, en público, entre amigos, en un lugar donde ambos se sintieran seguros e intocables. La música sonaba, algo de jazz olvidable, y la gente estaba dispersa por el patio de piedra en pequeños grupos, riendo demasiado alto de chistes que no eran tan graciosos. Amanda había estado bebiendo de forma constante desde que llegamos. Sus mejillas estaban sonrojadas, su voz se volvía más aguda con cada copa de vino. La observé desde el otro lado del jardín, de pie cerca de la hoguera con Cheryl y otras 2 mujeres, y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo una claridad fría y silenciosa. Alrededor de las 8:30, alguien sugirió bailar. Unas pocas parejas se movieron al centro del patio, balanceándose torpemente al ritmo de la música. Me acerqué a Amanda y le tendí la mano. «Baila conmigo», le dije. Me miró como si le hubiera sugerido que saltáramos de un puente. «¿Qué? ¿Desde cuándo bailas, Nate?» «Desde esta noche», respondí, manteniendo la voz tranquila. «Vamos, un baile». Suspiró dramáticamente, dejó su copa de vino en el borde de piedra y tomó mi mano con todo el entusiasmo de alguien que acepta un procedimiento dental. Nos movimos al centro del patio y puse mi mano en su cintura. Estaba rígida, distante, ya mirando más allá de mí hacia el grupo de mujeres cerca del bar. La canción cambió a algo más lento y me incliné, con la intención de besarle la mejilla. No porque quisiera, sino porque necesitaba ver su reacción. Necesitaba una confirmación final de que lo que estaba a punto de hacer estaba justificado. Se apartó bruscamente, casi tropezando hacia atrás, y soltó una risa corta y amarga. Luego, lo suficientemente alto como para que la gente a nuestro alrededor lo oyera, lo dijo. «Preferiría besar a un desconocido antes que a ti, Nate». Las conversaciones cercanas se detuvieron. Algunas personas se giraron para mirar. Alguien se rió nerviosamente, sin saber si era una broma. Los labios de Amanda se curvaron en una sonrisa de suficiencia, disfrutando de la atención, disfrutando de la pequeña emoción de la humillación que acababa de infligirme. No me inmuté. Simplemente la miré, luego lentamente giré mi vista hacia Ken Hansen,
que estaba de pie cerca de la parrilla con una cerveza en la mano, observándonos con una extraña expresión congelada. Luego volví a mirar a Amanda y sonreí. No una gran sonrisa, solo una pequeña y fría. Qué curioso, dije, mi voz tranquila y clara. Pero Ken no es un desconocido, ¿verdad? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música pareció desvanecerse en el fondo. El rostro de Amanda se puso pálido. La cerveza de Ken resbaló ligeramente en su mano y dio un paso atrás como si la distancia pudiera protegerlo de lo que se avecinaba. Cheryl, de pie a solo unos metros de distancia, miraba entre su esposo y mi esposa, su expresión cambiando de la confusión al horror naciente. Me volví hacia la multitud, manteniendo mi tono conversacional. 4 meses de visitas a hoteles, martes y jueves, principalmente el Marriott de la salida 37. Habitación 214, por si alguien tiene curiosidad. Pagado con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Amanda, no muy discreta. La boca de Amanda se abrió, pero no salió ningún sonido. Ken se había quedado completamente blanco. Dejé mi bebida en la mesa más cercana, hice un gesto educado con la cabeza a nadie en particular y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, podía oír los comienzos del caos. La voz de Cheryl elevándose, alguien jadeando, Amanda gritando mi nombre en un tono que era mitad pánico, mitad furia. No miré hacia atrás. Subí a mi camioneta, arranqué el motor y me alejé, dejando a mi esposa de pie en un jardín lleno de gente que ahora sabía exactamente qué clase de mujer era. Fue la última vez que la mayoría de ellos me vieron como el hombre que solía ser. Esa noche no fui a casa. Fui al apartamento que había alquilado 3 meses antes bajo una sociedad mercantil, un apartamento limpio de un dormitorio en Alpharetta, a 40 minutos de nuestra casa en Roswell, amueblado, anónimo y completamente fuera del radar de Amanda. Me había estado preparando para este momento más tiempo del que ella podría haber imaginado. A la mañana siguiente, Amanda se despertó en una casa vacía. Había dejado mi anillo de bodas en la mesita de noche, centrado perfectamente sobre una pila de extractos bancarios impresos que mostraban cada cargo de hotel, cada transacción sospechosa, cada mentira documentada en blanco y negro. Sin nota, sin explicación, solo pruebas. Mi teléfono había sido desconectado de nuestro plan familiar a medianoche. Me había eliminado de buscar mi iPhone, había cerrado nuestra cuenta corriente conjunta y había transferido mi parte a una nueva cuenta en un banco diferente. La hipoteca y los servicios públicos continuarían pagándose automáticamente desde una cuenta de depósito en garantía que había configurado semanas atrás. Todo funcional, nada personal. A las 8 de la mañana, Amanda estaba llamando a mi oficina. Mi asistente, Lisa, había sido informada. El señor Berkshire ya no está en la empresa, dijo cortésmente. No estoy autorizada a discutir su paradero. Eso no era del todo cierto. No había dejado la empresa. La había reestructurado. 2 semanas antes, transferí mi participación en la propiedad a un fideicomiso con Noah como principal beneficiario y gerente. Sobre el papel, me había jubilado. En realidad, simplemente había eliminado el acceso de Amanda a todo lo que había construido. Noah sabía lo que estaba pasando. Él había sido el primero en notar que algo andaba mal hacía 6 meses, cuando vio a Amanda almorzando con Ken Hansen en un restaurante a 2 pueblos de distancia. No estaban comiendo. Se cogían de la mano sobre la mesa, riendo como adolescentes. Noah había venido a verme esa tarde, en conflicto y enfadado, y me mostró la foto que había tomado con su teléfono. Fue entonces cuando empecé a construir mi estrategia de salida. Emma, nuestra hija, era otra historia. Vivía en Charlotte, trabajaba en marketing y hablaba con su madre 2 veces por semana. Adoraba a Amanda, la veía como una mujer fuerte e independiente. Sabía que Emma se pondría del lado de su madre al principio, así que preparé un paquete de documentos para enviárselo cuando fuera el momento adecuado. Todavía no, pero pronto. Para el mediodía de ese primer día, Amanda había intentado llamarme 17 veces. Lo sé porque había desviado mi antiguo número a un servicio de buzón de voz para que transcribiera sus mensajes y me los enviara por correo electrónico. Leí cada uno de ellos. Pasaron de la confusión a la ira y a la desesperación en el lapso de 3 horas. Nate, ¿dónde estás?
La gente está haciendo preguntas. Esto es ridículo. Necesitamos hablar como adultos. Me humillaste. Humillaste a Ken y a Cheryl. ¿Qué te pasa? Y finalmente, alrededor de las 2 de la tarde, por favor, solo vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Borré cada mensaje sin responder. Las palabras eran su arma, no la mía. El silencio era mucho más efectivo. Esa tarde, me reuní con mi abogado, Philip Grayson, en su oficina en el centro. Philip había estado preparando los documentos de divorcio durante semanas, y todo estaba listo. Presentamos la petición esa noche, citando diferencias irreconciliables y adjuntando la evidencia de la aventura de Amanda como documentación de apoyo para la división de bienes según los términos de nuestro acuerdo prenupcial. Amanda no recibiría los papeles hasta dentro de 3 días. Para entonces, ya estaría viviendo en una realidad en la que yo ya no existía en ninguna forma que ella reconociera. 3 días después de la fiesta, Amanda finalmente comprendió la magnitud de lo que había hecho. Los papeles del divorcio llegaron por mensajero a las 10 de la mañana, entregados en nuestra puerta principal en un sobre prioritario que tuvo que firmar personalmente. Supe el momento exacto en que los abrió porque mi teléfono sonó con una notificación de la cámara del timbre que había instalado meses atrás. Lo que Amanda encontró dentro no era solo una petición de divorcio. Era una autopsia financiera completa de nuestro matrimonio, específicamente de su relación con Ken Hansen. Philip y yo habíamos pasado semanas construyendo este caso. Cada cargo de hotel en nuestra tarjeta de crédito conjunta, cotejado con el conocido calendario de viajes de Ken. Cada transferencia bancaria sospechosa desde nuestra cuenta de ahorros a lo que parecían ser inversiones comerciales legítimas, pero que en realidad eran sociedades pantalla que Ken había creado. Amanda pensó que había sido lista, escondiendo dinero en lo que parecía una oportunidad de inversión inmobiliaria que Ken le había propuesto la primavera pasada. $87.000. Eso es lo que había movido al proyecto de desarrollo de Ken en un periodo de 6 meses, siempre en incrementos lo suficientemente pequeños como para que pensara que no me daría cuenta. El proyecto no existía. La sociedad estaba registrada en un apartado de correos en Delaware, y Ken era el único directivo. Cada dólar había ido a una cuenta en el extranjero que él había estado creando, un seguro para cuando finalmente dejara a Cheryl. Pero esto es lo que Amanda no sabía. Yo lo había estado rastreando todo. Contraté a una contadora forense en mayo, una mujer tranquila llamada Patricia, que se especializaba en rastrear activos ocultos. Patricia había seguido el dinero a través de 3 empresas fantasma y 2 líneas estatales, documentando todo con la precisión de un cirujano. La solicitud de divorcio incluía el informe completo de Patricia. 83 páginas de pruebas financieras que demostraban que Amanda no solo había sido infiel. Había sido cómplice en lo que equivalía a una malversación de sus bienes conyugales. Bajo nuestro acuerdo prenupcial, la infidelidad y la mala conducta financiera activaban una cláusula de pérdida total. Amanda no obtendría nada más allá de lo que la ley exigía como mínimo, e incluso eso sería disputado. Al mediodía, Amanda estaba en la oficina de Philip exigiendo verme. La secretaria de Philip me llamó desde la recepción. La señora Berkshire está aquí, dijo, con su voz profesionalmente neutra. Está bastante alterada. Insiste en hablar con usted. Dígale que no estoy disponible, respondí con calma, y recuérdele que toda comunicación debe pasar por su abogado una vez que contrate uno. Esa tarde, Amanda contrató a Martin Fletcher, un agresivo abogado de divorcios conocido por defender a esposas adineradas en separaciones contenciosas. Martin era caro, ruidoso y eficaz. Pero no estaba preparado para lo que yo había construido. El mismo día que Amanda contrató a Martin, recibí una llamada de Cheryl Hansen. Su voz temblaba, apenas contenida. Nate, necesito saber algo, dijo. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Le dije la verdad. 11 meses, según el recibo de hotel más antiguo que había encontrado. Cheryl se quedó en silencio durante casi 30 segundos. Luego dijo en voz baja, mañana presento la demanda. Quería que supieras que Ken tampoco tendrá donde esconderse. 2 matrimonios terminando simultáneamente. Y Ken Hansen, el hombre que se creía lo suficientemente listo como para manejar a 2 mujeres y un esquema financiero, estaba a punto de perderlo todo.
Días después de que se entregaran los papeles, le envié a Emma el paquete. Entrega al día siguiente a su apartamento en Charlotte. Se requería firma. Dentro había una tableta completamente cargada con una única carpeta en el escritorio etiquetada como «La verdad». La carpeta contenía todo. Fotos con fecha y hora de Amanda y Ken entrando en hoteles. Extractos de tarjetas de crédito con los cargos resaltados. Registros de mensajes de texto recuperados de la copia de seguridad en la nube de Amanda que ella había olvidado que existía. Y mensajes de voz que Amanda había dejado en el teléfono de Ken, mensajes que el equipo de Patricia había obtenido legalmente a través de una citación durante la investigación financiera. El peor mensaje era de marzo, 3 semanas antes del cumpleaños de Emma. La voz de Amanda, jadeante y emocionada: «No puedo esperar a que esto termine. Una vez que Nate firme los papeles de la inversión, tendremos suficiente para desaparecer por un tiempo. Quizás 6 meses en Europa como hablamos. Dios, estoy tan cansada de hacer el papel de esposa devota». No llamé a Emma después de enviárselo. No le envié un mensaje de texto. Simplemente esperé. 2 días después, sonó mi teléfono. El nombre de Emma apareció en la pantalla. Respondí al tercer timbre. «Papá», dijo, su voz tensa y extraña. «Necesito verte». Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina a la mañana siguiente. Emma parecía no haber dormido. Tenía los ojos rojos, el pelo recogido en una coleta desordenada, muy diferente de la hija pulcra y segura que solía ver. Se sentó frente a mí y no dijo nada durante un largo momento. Luego abrió su portátil y lo giró hacia mí. En la pantalla había un borrador de correo electrónico dirigido a Amanda. «Escribí esto anoche», dijo Emma en voz baja. «Quería que lo leyeras antes de enviarlo». El correo electrónico era devastador, clínico y frío. Emma exponía cada prueba que había revisado, cada mentira que Amanda había contado, cada manipulación que había usado para pintarme como el marido distante y adicto al trabajo que no la apreciaba. El párrafo final de Emma era una sola frase: «No reconozco a la mujer que me crió, y no quiero hacerlo». Miré a mi hija y vi algo que nunca antes había visto. Claridad. La ilusión de su madre perfecta se había hecho añicos, y Emma estaba mirando los pedazos, tratando de entender cómo no se había dado cuenta. «No lo envíes todavía», le dije suavemente, empujando el portátil hacia ella. «Tu madre intentará explicarse, justificarse, convertirte en la villana por elegirme a mí. Deja que te muestre exactamente quién es antes de responder. Necesitarás verlo por ti misma». Emma asintió lentamente, luego cerró el portátil. «Noah me dijo que planeaste esto durante meses», dijo. «Dijo que nos estabas protegiendo». «Estaba protegiéndonos a todos», respondí. «Incluida a tu madre, de sí misma». Emma extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. «Siento no haberlo visto antes, papá». «No se suponía que lo vieras», dije. Ese era el punto. El mundo de Amanda comenzó a desmoronarse de formas que no anticipaba. La fiesta en el jardín no solo había expuesto su aventura, había detonado su estatus social en una comunidad donde la reputación era la moneda de cambio. En una semana, las invitaciones cesaron. El club de lectura semanal al que había asistido durante 6 años de repente tenía conflictos de agenda. El comité benéfico que presidía para la recaudación de fondos del hospital le solicitó amablemente que renunciara, citando recientes acontecimientos personales que podrían distraer de su misión. Incluso su instructora de yoga, una mujer que consideraba una amiga cercana, dejó de responder a sus mensajes. Lo vi suceder a través de Noah, que todavía tenía conexiones con ese mundo a través de su novia, Sara. La madre de Sara estaba en el círculo social de Amanda, y los chismes fluían libremente. Aparentemente, Cheryl Hansen había solicitado el divorcio 3 días después de la fiesta y había sido brutalmente honesta con sus amigos en común sobre la aventura de Ken con Amanda. El enredo financiero, las mentiras, todo se hizo de conocimiento público en 48 horas. El propio Ken había desaparecido. Según las fuentes de Noah, se había mudado de su casa la misma noche de la fiesta y vivía en un hotel de larga estancia cerca del aeropuerto. Su negocio, una consultoría que dependía en gran medida de las conexiones locales y la reputación, estaba perdiendo clientes a raudales.
Dos de sus cuentas más grandes habían rescindido sus contratos en una semana, citando preocupaciones sobre el juicio profesional. Cheryl, mientras tanto, había contratado a una de las abogadas de divorcio más agresivas de Atlanta. Había congelado sus cuentas conjuntas, presentado órdenes de alejamiento que impedían a Ken acceder a ciertos activos y, lo más devastador, había enviado una carta detallada a la junta directiva del club de campo, donde Ken había sido miembro durante 15 años. La membresía de Ken fue suspendida a la espera de una revisión, lo que en su mundo era esencialmente el exilio social. Pero el verdadero golpe para Amanda vino de una fuente inesperada, su empleador. Amanda había trabajado como directora regional de recursos humanos para una empresa de gestión sanitaria durante los últimos 8 años. Era un puesto respetable, bien pagado, y le daba la identidad profesional que siempre había anhelado. Pero los departamentos de recursos humanos corporativos tienen una política de tolerancia cero con los escándalos personales que puedan reflejar negativamente a la empresa, especialmente cuando esos escándalos implican irregularidades financieras. Alguien, nunca supe quién, había enviado a la empresa de Amanda una denuncia anónima sobre el esquema de inversión con Ken. El correo electrónico incluía copias de extractos bancarios y los documentos de registro de la sociedad que mostraban la cuenta en el extranjero de Ken. No acusaba a Amanda de nada ilegal, pero planteaba suficientes preguntas como para que el departamento legal de la empresa se sintiera obligado a investigar. 2 semanas después de la fiesta, Amanda fue puesta en baja administrativa. La razón oficial era una revisión interna pendiente de posibles conflictos de intereses. La razón real era que la empresa no quería su nombre asociado al suyo mientras un divorcio con acusaciones de fraude financiero se desarrollaba en los registros públicos. Amanda me llamó por primera vez desde que me fui. Mi nuevo número de teléfono no estaba bloqueado, de alguna manera lo había conseguido a través de Emma. Y a las 10:30 de un martes por la noche, mi teléfono sonó con su nombre en la pantalla. Respondí, no dije nada, solo esperé. ¿Nate? Su voz era tensa, apenas contenida. Perdí mi trabajo. Me han puesto de baja. Pero ambos sabemos lo que eso significa. Esto es tu culpa. Destruiste mi reputación. Documenté la verdad, dije con calma. Lo que hiciste con Ken, el dinero que escondiste, esas son tus elecciones. Yo solo me aseguré de que la gente lo supiera. Eres un hombre vengativo y cruel, dijo Amanda, su voz elevándose. Me humillaste delante de todos los que conocemos. Pusiste a nuestros hijos en mi contra y ahora me has costado mi carrera. Te costaste tu propia carrera, respondí ecuánime, en el momento en que decidiste robar de nuestro matrimonio para financiar el plan de escape de Ken. Yo no hice eso. Tú lo hiciste. Hubo un largo silencio. Luego la voz de Amanda volvió, más fría ahora. Esto no ha terminado, Nate. Martín dice que podemos luchar contra el acuerdo prenupcial. Podemos demostrar que me manipulaste para que lo firmara. Buena suerte con eso, dije, y colgué la llamada. No bloqueé su número. Quería que supiera que podía contactarme, pero que no tenía interés en nada de lo que tuviera que decir. 3 meses después de la fiesta en el jardín, hice algo que Amanda nunca esperó. Organicé un evento benéfico. La ocasión era la dedicación de una nueva ala pediátrica en el Hospital Northside, financiada en parte por una donación que hice en nombre de mis padres. $250.000 donados a través del fideicomiso familiar que Noah y yo habíamos establecido cuando reestructuré el negocio. Fue una contribución significativa, suficiente para justificar una gala formal y un reconocimiento público. No lo hacía por ser noble. Lo hacía para dejar clara una cosa. La lista de invitados incluía a todas las personas que habían estado en la fiesta de Ken y Cheryl, además del círculo social más amplio que Amanda había pasado años cultivando. Médicos, empresarios, líderes comunitarios, todas las personas cuyas opiniones importaban en su mundo. El evento era de etiqueta, se celebró en el Four Seasons con una subasta en vivo y un programa que incluía discursos de los administradores del hospital y familias agradecidas. Noah y Emma asistieron, de pie a mi lado mientras saludábamos a los invitados en el salón de recepción. Emma había volado desde Charlotte específicamente para el evento, y estaba deslumbrante con un vestido azul marino que me recordaba a su madre a esa edad. Pero a diferencia de Amanda, la elegancia de Emma venía con sustancia.
Había pasado los últimos 3 meses como voluntaria en una clínica infantil en su tiempo libre, inspirada, me dijo, por el deseo de hacer algo significativo después de ver cómo su madre había desperdiciado tanto. Sara, la novia de Noah, también estaba allí. Una chica dulce, trabajaba como maestra, exactamente el tipo de persona que Noah necesitaba. Estable, honesta, amable. Los 4 estábamos juntos cerca de la entrada, un frente unido, y observé cómo la gente se acercaba, ofreciendo felicitaciones y admiración. Tu familia debe estar muy orgullosa, dijo una mujer que reconocí vagamente del club de campo. Lo estamos, respondió Emma con suavidad, su mano descansando en mi brazo. Papá siempre ha creído en devolver a la comunidad. Es una de las cosas que más admiro de él. El contraste no pasó desapercibido para nadie. Aquí estaba yo, el marido abandonado, invirtiendo en la salud de los niños y de pie junto a mis hijos, que claramente me respetaban y apoyaban. ¿Y dónde estaba Amanda? Notablemente ausente, su nombre visiblemente omitido del programa, su exilio social completo. Durante los discursos, la directora general del hospital, la doctora Margaret Hallis, tomó el micrófono y agradeció a los donantes por su nombre. Cuando mencionó el fideicomiso familiar Berkshire, la sala aplaudió y me levanté brevemente para reconocerlo. El aplauso fue genuino, cálido, y se sintió como una reivindicación. Después, durante la recepción de cócteles, Cheryl Hansen se me acercó. Se veía diferente a como estaba en su fiesta, más delgada, más severa, pero había una fuerza en su expresión que no estaba allí antes. Nate, dijo, extendiendo su mano. Gracias por invitarme esta noche. Es un evento precioso. Le estreché la mano. Me alegro de que pudieras venir. Quería que supieras, continuó Cheryl, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oír, mi divorcio se finalizó la semana pasada. Ken no consiguió casi nada. El acuerdo prenupcial que le hice firmar hace 12 años se mantuvo perfectamente. Me alegro, dije, y lo decía en serio. Hiciste lo correcto, Cheryl añadió, al marcharte como lo hiciste. Sin involucrarte en el drama. He tomado nota de tu libro de jugadas. Asentí. A veces la mejor respuesta es el silencio y el éxito, dijo Cheryl, mirando alrededor del elegante salón de baile. Así es como se gana, Nate. No luchando, sino construyendo algo mejor. Tenía razón. Amanda había esperado que me derrumbara, que suplicara, que luchara con ella públicamente. En lugar de eso, desaparecí, reestructuré mi vida y resurgí más fuerte, más respetado y rodeado de las personas que realmente importaban. 6 meses después de haber salido de esa fiesta en el jardín, Amanda finalmente forzó una reunión cara a cara. No a través de abogados, no a través de intermediarios, sino presentándose en la oficina de Noah sin avisar un martes por la tarde. Noah me llamó de inmediato. Papá, mamá está aquí. Su voz era tensa. Exige verte. Dice que no se irá hasta que hables con ella. Estaba a 20 minutos de distancia, almorzando con un proveedor. Estaré allí en 15, le dije. Manténla en la sala de conferencias. No dejes que se acerque a ningún archivo u ordenador. Cuando llegué, Noah estaba de pie fuera de la sala de conferencias, con aspecto incómodo. A través de la pared de cristal, pude ver a Amanda sentada a la mesa, su postura rígida, sus manos entrelazadas frente a ella. Parecía más delgada de lo que recordaba, más dura de alguna manera, como si los últimos meses le hubieran arrancado algo esencial. Entré y cerré la puerta detrás de mí. No me senté, simplemente me quedé cerca de la puerta con los brazos cruzados. Amanda me miró y por un momento vi algo parpadear en sus ojos. Arrepentimiento, quizás agotamiento. Pero luego su mandíbula se tensó y la familiar rebeldía regresó. Necesitamos hablar, dijo. Nos estamos comunicando a través de nuestros abogados, respondí con calma. Ese fue el acuerdo. No me importa el acuerdo, Nate. Necesito que me escuches. Su voz era tensa, apenas contenida. Has destruido todo. Mi trabajo, mis amigos, mi relación con nuestros hijos. Desmantelaste sistemáticamente toda mi vida. Documenté tu aventura y el dinero que robaste, dije ecuánime.
Todo lo que ocurrió después fue consecuencia de tus elecciones, no de mis acciones. Quien me manipuló, dijo Amanda, inclinándose hacia adelante. Me dijo que la inversión era legítima. Me mostró papeles, proyecciones. No sabía que era falso. Sabías que estabas escondiéndome dinero, repliqué. Sabías que te reunías con él en hoteles cada semana. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Amanda se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Me humillaste delante de todos los que conocemos. Podrías haber manejado esto en privado, pero elegiste destruirme públicamente. Te humillaste a ti misma, dije, mi voz aún tranquila. Yo solo me aseguré de que la gente supiera la verdad. Y la verdad es que pasaste 11 meses mintiéndome, robando de nuestro matrimonio y planeando desaparecer con el marido de otra mujer. Lo amaba, dijo Amanda, y por primera vez, su voz se quebró ligeramente. Sé que eso no excusa lo que hice, pero lo amaba y él me amaba a mí. Ken amaba tu dinero, dije sin rodeos. Estaba creando una cuenta en el extranjero para escapar de su esposa y tú eras su fuente de financiación. Patricia rastreó cada dólar. Nunca tuvo la intención de quedarse contigo, Amanda. Te estaba utilizando. Me miró fijamente, y vi el momento en que la última ilusión se hizo añicos. Su rostro se puso pálido y se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Eso no es verdad, susurró. Lo es, dije en voz baja. Y en algún lugar muy dentro de ti, ya lo sabías. El silencio se extendió entre nosotros, pesado e incómodo. Entonces Amanda me miró con una expresión que no había visto en años. ¿Vulnerabilidad? ¿Qué pasa ahora?, preguntó. El divorcio sigue su curso, dije. Obtienes lo que el acuerdo prenupcial permite, que no es mucho dadas las circunstancias. Sigues adelante con la vida que puedas construir, y dejamos de fingir que tenemos algo más que decirnos. Los niños me odian, dijo Amanda, su voz apenas audible. Los niños están decepcionados contigo, corregí. Hay una diferencia. Si te perdonan eventualmente, depende de ellos, no de mí. Pero no les impediré que tengan una relación contigo si así lo eligen. Amanda asintió lentamente, luego se levantó. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida. Lo siento, Nate. Por si sirve de algo, lo siento. No sirve de nada, dije, no con crueldad, solo con honestidad. Pero aprecio que lo digas. Pasó a mi lado hacia la puerta, luego se detuvo. Siempre fuiste la mejor persona, dijo en voz baja. No, respondí. Simplemente fui el que cumplió sus promesas. Amanda se fue sin decir una palabra más, y observé a través del cristal cómo caminaba por el pasillo y desaparecía al doblar la esquina. Noah apareció a mi lado un momento después. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Lo estoy. Y lo decía en serio. 2 años después de que el divorcio se finalizara, Emma se casó. Había conocido a alguien bueno, un ingeniero de sistemas llamado David que trabajaba para una empresa tecnológica en Charlotte. Estable, amable, exactamente lo que Emma necesitaba. La boda fue en noviembre, una pequeña ceremonia en un viñedo en las montañas. Solo amigos cercanos y familiares. Amanda no fue invitada. Emma había tomado esa decisión ella misma después de meses de conversaciones esporádicas y difíciles con su madre que nunca llegaron a resolver nada. Amanda había intentado reconstruir la relación, enviando tarjetas, mensajes de texto, regalos ocasionales, pero los cimientos se habían hecho añicos y Emma no estaba interesada en reconstruir algo que se sentía fundamentalmente deshonesto. No la odio, me dijo Emma 6 meses antes de la boda, cuando mencionó por primera vez que Amanda no vendría. Pero no confío en ella y no la quiero allí en el día más importante de mi vida. No discutí. Le dije a Emma hace años que su relación con su madre era suya para definirla, y lo decía en serio. La mañana de la boda, estaba en la suite de Emma en el viñedo, ayudándola con el broche de su collar. Se veía radiante con un sencillo vestido de marfil, el pelo recogido, sus ojos brillantes de felicidad y nervios. «Estás preciosa», le dije en voz baja. «Gracias, papá».
Emma se giró para mirarme, y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Me alegro de que estés aquí. No estaría en ningún otro lugar, respondí. Lo digo en serio, dijo Emma, con la voz entrecortada. Podrías haberte desmoronado después de todo lo que pasó. Podrías haberte vuelto amargado o enfadado. Pero no lo hiciste. Simplemente seguiste adelante, seguiste construyendo algo mejor. Me enseñaste cómo es realmente la fortaleza. La abracé, con cuidado de no arrugar su vestido. Siempre fuiste fuerte, Emma. Solo necesitabas verlo en ti misma. La ceremonia fue perfecta, sencilla, genuina, llena de gente que realmente se preocupaba por Emma y David. Noah estaba a mi lado mientras veíamos a Emma caminar por el pasillo, y Sara le sostenía la mano, embarazada de 6 meses de su primer hijo. A nuestro lado se sentaba Philip, mi abogado que se había convertido en un amigo a lo largo de los años, y Patricia, la contadora forense que me había ayudado a documentarlo todo, ahora alguien con quien me reunía ocasionalmente para tomar un café. Durante la recepción, Emma me llevó a la pista de baile para el baile padre-hija. La canción era una que le ponía cuando era pequeña, y mientras nos balanceábamos al ritmo de la música, apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó Emma en voz baja. ¿Tu madre? Sí. A veces, admití. Pero no de la manera que podrías pensar. No la extraño. Simplemente me pregunto si alguna vez descubrió quién era realmente. Me llamó la semana pasada, dijo Emma. Quería saber si podía enviar un regalo. ¿Qué le dijiste? Le dije, no, gracias. Emma se apartó ligeramente para mirarme. Fue cruel. Fue honesto, dije. Y tienes todo el derecho a establecer límites. La canción terminó y Emma me abrazó con fuerza. Te quiero, papá. Gracias por enseñarme lo que es la integridad. Yo también te quiero, cariño. Más tarde, mientras la noche terminaba y los invitados comenzaban a irse, me quedé en la terraza con vistas al viñedo, con un vaso de bourbon en la mano. Noah se unió a mí, aflojándose la corbata. Buen día, dijo. El mejor, asentí. Sara y yo hemos estado hablando, dijo Noah después de un momento. Cuando nazca el bebé, queremos ponerle el nombre del abuelo. Si es un niño, quiero decir. Miré a mi hijo, este joven que había estado a mi lado en todo, que me había ayudado a reconstruir, que se había convertido en el tipo de persona a la que estaba orgulloso de llamar familia. A él le habría encantado, dije. Nos quedamos allí en un cómodo silencio, viendo el sol ponerse sobre las montañas, rodeados de la familia que habíamos elegido y construido, tan alejados del caos de aquella fiesta en el jardín de hacía 2 años que parecía otra vida. ¿Por qué lo era? La audiencia final del divorcio tuvo lugar en una mañana gris de marzo, casi 3 años después de aquella fiesta en el jardín. La sala del tribunal era pequeña, utilitaria, con luces fluorescentes que hacían que todo pareciera descolorido y estéril. Llegué temprano con Philip, vistiendo un traje oscuro y llevando un portafolio de cuero que no contenía nada que realmente necesitara. Todo lo relevante ya había sido presentado semanas atrás. Amanda llegó 10 minutos antes de la hora programada para la audiencia. Estaba sola. Martin Fletcher se había retirado de su caso 6 meses antes, citando diferencias irreconciliables con el cliente, que era la forma en que los abogados decían, mi cliente no entra en razón. Amanda había pasado por 2 abogados más desde entonces antes de finalmente representarse a sí misma, lo que Philip me había advertido que era un desastre en ciernes. Se veía diferente. Más vieja, obviamente, pero más que eso. Había una dureza en sus rasgos ahora, una tensión permanente alrededor de sus ojos y boca que no estaba allí antes. Había perdido peso, demasiado, y su ropa le quedaba holgada. No hablamos ni hicimos contacto visual. Simplemente nos sentamos en lados opuestos de la sala y esperamos. La jueza Marilyn Hendricks entró a las 9 en punto. Tenía unos 60 años, cabello gris acero y una reputación de eficiencia sin rodeos. Revisó el expediente brevemente, luego nos miró a ambos por encima de sus gafas de leer. Esta es la audiencia final para la disolución del matrimonio entre Nathaniel Berkshire y Amanda Berkshire, dijo.
He revisado todos los documentos presentados, incluidas las declaraciones financieras, el acuerdo prenupcial y la evidencia de mala conducta conyugal. ¿Alguna de las partes tiene alguna declaración final antes de que emita mi fallo? Amanda se puso de pie. Señoría, me gustaría solicitar un aplazamiento más para. Solicitud denegada, interrumpió la jueza Hendricks, no con crueldad, pero con firmeza. S.R. Aberexire ha tenido 3 años y múltiples abogados para preparar su caso. ¿Procedemos hoy? Amanda se sentó, con la mandíbula apretada. La jueza pasó los siguientes 20 minutos describiendo su decisión. El acuerdo prenupcial era válido y exigible. La aventura de Amanda y la mala conducta financiera constituían incumplimientos materiales del contrato matrimonial. La división de bienes procedería según los términos del acuerdo prenupcial. Amanda recibiría un pago único de $75.000, su vehículo personal y cualquier propiedad personal que hubiera aportado al matrimonio. Todo lo demás, la casa, el negocio, las cuentas de inversión, la propiedad del lago, permanecía conmigo o en el fideicomiso familiar que había establecido con los niños. Amanda también sería responsable de la mitad de los $87.000 que había invertido con Ken Hansen, ya que el tribunal lo consideraba una deuda personal incurrida a través de sus acciones. Cuando la jueza Hendricks terminó, nos miró a ambos. El matrimonio queda disuelto. Ambos son libres de seguir adelante con sus vidas. Les sugiero encarecidamente que lo hagan sin más contacto, a menos que sea absolutamente necesario. Golpeó su mazo una vez y todo terminó. Amanda se levantó y salió de inmediato, sin mirarme a mí ni a Philip. La vi irse y no sentí nada, ni satisfacción, ni reivindicación, solo una tranquila sensación de finalización. Fuera del juzgado, Philip me estrechó la mano. Se acabó, Nate. Ya puedes cerrar este capítulo. Lo cerré hace 3 años, dije. Esto era solo el papeleo poniéndose al día. Conduje a casa de Noah después. Él y Sara me habían pedido que pasara después de la audiencia, sin importar cómo fuera. Cuando llegué, Emma también estaba allí, había volado desde Charlotte esa mañana. Noah estaba asando filetes en el patio trasero mientras Sara sostenía a su hijo de 6 meses, Patrick, llamado así por mi padre. ¿Cómo fue?, preguntó Emma cuando entré por la puerta. Ha terminado, dije simplemente. Emma me abrazó con fuerza. Bien. Te mereces haber acabado con todo eso. Pasamos la tarde juntos, los 4, más Patrick, comiendo buena comida y hablando de cosas normales, cosas futuras. Noah y Sara estaban buscando casas en un distrito escolar mejor. Emma y David estaban pensando en volver a Georgia ahora que la empresa de David había abierto una oficina en Atlanta. El negocio estaba creciendo y yo me estaba retirando gradualmente, dejando que Noah tomara el liderazgo mientras me concentraba en ser abuelo y tal vez en viajar un poco. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras por el jardín, sostuve a Patrick mientras Sara y Emma limpiaban dentro. Noah se sentó a mi lado en los escalones del porche. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo lo manejaste?, preguntó en voz baja. El marcharte como lo hiciste, la confrontación pública, todo eso. Lo pensé por un momento. Consideré realmente la pregunta. Luego negué con la cabeza. No. Protegí lo que importaba. Os protegí a ti y a Emma y la vida que construimos. Tu madre tomó sus decisiones y yo tomé las mías. No me arrepiento de haberme defendido. Bien, dijo Noah. Porque estoy orgulloso de cómo lo manejaste. Me enseñaste lo que significa tener agallas. Miré a mi hijo, este buen hombre que había estado a mi lado en todo momento, y me sentí agradecido, no por lo que había sucedido, sino por lo que habíamos construido a pesar de ello. Si me hubieras dicho hace 5 años que estaría de pie en un muelle en Maine, viendo el amanecer sobre el Atlántico con una mujer que conocí en una recaudación de fondos de un hospital, me habría reído. Pero ahí es exactamente donde me encontré una mañana a finales de verano. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí genuinamente contento. Su nombre era Claire, la doctora. Claire Hutchins, una oncóloga pediátrica que conocí 2 años después de que el divorcio se finalizara. Había estado hablando en la gala del hospital donde hice mi donación. Y después, terminamos en el mismo círculo de conversación.
Era inteligente, directa y tenía una risa que hacía sonreír a todos a su alrededor. Había enviudado 5 años antes, cuando su esposo murió de un ataque al corazón a los 49 años. Y tenía un hijo adolescente llamado Matthew. Un buen chico, tranquilo, amante de la astronomía y las películas de ciencia ficción malas. Claire y yo nos lo tomamos con calma. Cenas aquí y allá, llamadas telefónicas que duraban horas, una apreciación compartida por la honestidad y no jugar a juegos. Cuando le conté lo de Amanda y el divorcio, escuchó sin juzgar y luego dijo simplemente, la gente te muestra quiénes son. Solo tienes que estar dispuesto a verlo. Llevábamos juntos casi un año y se sentía bien de una manera que mi matrimonio con Amanda nunca lo hizo. Sin dramas, sin complicaciones, simplemente cómodo y genuino. El viaje a Maine fue idea de Claire. Tenía una pequeña cabaña que sus padres le habían dejado, justo en el agua, y me había invitado a pasar una semana allí. Matthew estaba en un campamento de ciencias y teníamos el lugar para nosotros solos. Pasamos los días haciendo senderismo, leyendo, cocinando juntos y hablando de todo y de nada. Esa mañana, mientras estábamos en el muelle viendo el amanecer, Claire se apoyó en mí y dijo, me alegro de que estés aquí. Yo también, respondí, diciéndolo completamente en serio. Emma me llamó ayer, dijo Claire casualmente. Me preguntó si me gustaría ir de compras con ella el mes que viene para el bautizo. La primera hija de Emma y David, una niña a la que llamaron Sophie, iba a ser bautizada en octubre. Y Emma le había preguntado a Claire si quería ser su madrina. Era la forma de Emma de mostrar aceptación, de dar la bienvenida a Claire a la familia. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que sí, obviamente, sonrió Claire. Tu hija es maravillosa, ¿sabes? Aprendió viéndote a ti, dije. Y Claire se rió. ¡Qué halagador! Nos quedamos allí hasta que el sol salió por completo y luego volvimos a la cabaña a tomar café y las tortitas de arándanos que Claire insistía en hacer desde cero. Más tarde esa semana, Noah llamó con noticias. Él y Sara estaban embarazados de nuevo, y esta vez esperaban gemelas. Niñas. Noah sonaba a la vez aterrorizado y eufórico. Papá, no sé si estoy listo para 3 niños menores de 3 años, dijo, riendo nerviosamente. Nadie está nunca listo, le dije. Simplemente lo resuelves sobre la marcha. La semana en Maine terminó demasiado rápido. Pero cuando Claire y yo volvimos a Georgia, no fue con tristeza. Fue con planes, más viajes, vacaciones juntos, quizás eventualmente combinar hogares cuando Matthew se graduara del instituto en 2 años. La vida se había convertido en algo que esperaba con ilusión de nuevo, no en algo que soportaba o gestionaba. Tenía nietos que adoraba, hijos que me respetaban, un trabajo que me desafiaba sin consumirme, y una compañera que me veía con claridad y aún así me elegía. Amanda existía en algún lugar por ahí, viviendo la vida que hubiera logrado construir. Ya no pensaba en ella a menudo, y cuando lo hacía, era con una curiosidad lejana en lugar de ira o arrepentimiento. Ella había tomado sus decisiones, había vivido con las consecuencias, y yo había seguido adelante por completo. En mi 57 cumpleaños, 5 años después de aquella fiesta en el jardín, me desperté en mi propia casa, la que compré después de vender la casa que Amanda y yo habíamos compartido. Claire estaba a mi lado y abajo podía oír a Emma y David preparando a Sophie mientras Noah lidiaba con Patrick y Sara se las arreglaba con las gemelas. Era un caos. Un caos precioso y era mío. Esa tarde, rodeado de mi familia, soplé las velas de una tarta que Emma había hecho. Y cuando todos preguntaron qué había deseado, sonreí y dije, nada. Tengo todo lo que necesito. Y lo decía en serio. La vida que había construido después de Amanda no era perfecta, pero era honesta y estaba llena de gente que valoraba las mismas cosas que yo, integridad, lealtad, respeto, los fundamentos que deberían haber estado allí desde el principio. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es construir algo tan bueno, tan sólido, que el pasado se vuelve irrelevante. Y eso es exactamente lo que había hecho.